Ezequiel capítulo 37 dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Puede decir conmigo? En el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Hoy Dios te va a soltar una palabra. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Esta es una noche profética. ¿Cuántos lo creen? Algo va a pasar en esta noche mientras la iglesia del Señor está aquí profetizando la palabra de Dios. Mientras yo profetizaba, un ruido y aquí un temblor, y los huesos secos, dice, se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué no había en ellos? Puede tocar el hombro de alguien, dígale: no había espíritu. Había huesos, pero no había espíritu. El verso 9 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Donde está el Espíritu de Dios hay vida nueva. Aleluya. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué eran ahora? Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Qué palabra tremenda esta. Ezequiel en una visión. Yo no tenemos la pantalla hoy, pero si ustedes pudieran ver o tratar de visualizar esa escena: Ezequiel, el siervo del Señor, profeta de Dios, en medio de un valle, pero repleto de huesos, repleto ya no solo de cadáveres, sino del resto de cadáveres. Huesos secos significa un lugar donde un día hubo vida, pero ahora simplemente está lo que quedó. Simplemente están los huesos secos, que representan que un día tal vez hubo un ejército, que un día hubo un pueblo, pero ahora quedó destrucción, fueron destruidos. Mi hermano, yo les quiero hablar acerca de un Dios de milagros y cómo Dios nos quiere introducir en una dimensión poderosa en el Espíritu Santo de Dios, para caminar en lo sobrenatural de Dios, para caminar en el poder de Dios. Y lo primero que esta escritura dice es que el Espíritu Santo lo llevó, el Espíritu de Dios lo llevó al profeta Ezequiel en medio de este valle de huesos secos. Para caminar, mi hermano, en el poder de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. No podemos ser guiados por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejar que Él nos direccione. Hay momentos en donde queremos ir para un lugar y el Espíritu Santo nos guía hacia otro lugar. Hay un momento donde tenemos que aprender a ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo, a donde Dios nos está llevando. Y el Espíritu Santo lo llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos, a un lugar estratégico donde había huesos secos en gran manera. Mi hermano, es que Dios lo va a utilizar Ezequiel como un arma de restauración. Es que donde está Dios, Él restaura. ¿Cuántos lo creen? Dios desea restaurarte, pero además de eso, enseñarte.
es que Ezequiel va a estar en este valle de huesos secos para restaurar, pero también él va a aprender algo que Dios le va a enseñar. Hay situaciones en la vida que parecen irreversibles. Y yo le quiero hablar a personas que están aquí, que sienten que alguna situación en su vida es irreversible, como un valle de huesos secos, que representa que algún día hubo algo, pero la situación fue tan grave que ya es irreversible. Por alguna razón se destruyó, por alguna razón ya no se puede restaurar. No eran cadáveres, eran huesos secos. Pero yo quiero hablarles en esta noche de 3 cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Puede decir más fuerte conmigo? 3 cosas. Le hago decir estas cosas para que no se me duerma y para que el calor no le gane. 3 cosas que se necesitan para que Dios restaure nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos ver el milagro que tanto estamos esperando. Y esto va a ser muy sencillo y muy rápido, pero para que Dios pueda obrar en tu vida, lo primero que se necesita es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Para que este milagro suceda, según esta palabra, lo primero que Dios necesitó fue un hombre dispuesto, fue un hombre con una palabra, fue un hombre que esté dispuesto a ser obediente a Dios. Mi hermano, lo espiritual es un principio. Todo lo espiritual precisa también de algo físico para manifestarse. Por eso Jesús necesitó del cuerpo físico de María para encarnarse y venir a la tierra. ¿Me estoy explicando? Por eso es que el mundo natural afecta o es afectado por el mundo espiritual. Pero Dios necesitaba de este hombre dispuesto para ir hacia aquel lugar y ser un arma de restauración. Siempre en la palabra de Dios que hubo una crisis, Dios levantó un hombre, Dios levantó una mujer. Y yo quiero decirte que Dios te trajo aquí para levantarte como una respuesta de Dios para tu vida, que Dios te trajo aquí para levantarte como una respuesta de Dios para tu casa, que si hay un problema, Dios va a levantar a alguien con una palabra de Dios en su corazón, que si hay alguna enfermedad, Dios tal vez levantará a un hombre con una unción de sanidad por los enfermos, que si tal vez hay un problema en tu casa, Dios levantará a un hombre, una mujer con una palabra de restauración, que para que haya un milagro Dios tiene que levantar a alguien, y ese alguien yo le estoy hablando en esta noche. Y usted que me está escuchando, prepárese, porque Dios necesita que alguien ponga manos a la obra y diga: Señor, yo estoy dispuesto. Aleluya. Ustedes fíjense que siempre que Dios planificó algo, buscó un hombre, buscó una mujer, buscó una persona. La Biblia dice en Génesis que el mundo estaba en crisis en los días de Noé, y Dios levantó a este hombre ya grande, un hombre que le creyó a Dios, que trabajó 120 años, trabajó para construir un arca siendo obediente a Dios. El Señor levantó un ejemplo de fe llamado Noé, y Noé hablaba acerca de un diluvio. Yo he comentado alguna vez de esta historia. Noé hablaba de que Dios iba a mandar un diluvio de agua y nadie le creía. Nadie creía en lo que Dios le había dicho a Noé, pero Noé sabía que lo que él tenía era de parte de Dios. Así que este hombre estuvo dispuesto, y la palabra de Dios dice, escuche esto, que aunque Noé compartió el mensaje, nadie le creyó, pero hubo una gente que le creyó, y los que le creyeron fueron su familia. Aleluya. Y es un principio de Dios, porque Dios necesita que alguien se levante, como decía. Dios necesita que alguien le crea al Señor para creer por su familia. El primer ministerio de tu vida se llama tu familia. Lo primero que hay que empezar por casa. Todo empieza por dentro, todo empieza por casa. Noé, dice la palabra, que el día que terminó el año, el arca, después de 120 años trabajando, 120 años siendo obediente, creyendo de que un día iba a llegar la lluvia. Quiero decirte algo: si nosotros somos capaces de trabajar, Dios enviará la lluvia. Aleluya. Es que 120 años trabajó, se esforzó, fue obediente, pero un día cuando se terminó el arca llegó la lluvia. Aleluya. Dios está esperando que ponga manos a la obra para que el milagro comience. Mi hermano, si ese hombre no hacía ese arca, la lluvia no llegaba, pero como aquel hizo el arca, la lluvia llegó. Y cuando llegó la lluvia, mi hermano, nadie le creyó a Noé, salvo su familia. Y este es un principio, porque ¿qué ganamos nosotros si perdemos nuestra familia, verdad? Y esta es una época en donde está desvirtuado un poco el concepto de familia. Pero los que están alrededor tuyo, mi hermano, te están observando, te están mirando. La familia de Noé le creyó a Noé, y su familia se salvó dentro de ese arca.
por la actitud y la decisión de aquel hombre. Dios siempre levanta hombres y mujeres, como les decía. Dios levantó a muchos. Dios levantó a Moisés en medio de un tiempo difícil, el pueblo de Israel en Egipto. Dios levantó a un profeta llamado Daniel en Babilonia. Dios levantó a un hombre llamado José. Dios levantó a muchos. Quiero decirte algo, pasaron todos ellos y Dios ha levantado a tantos y tantas hombres y mujeres de Dios en esta tierra. Pero el próximo que Dios va a levantar es usted que me está escuchando. El próximo que Dios quiere usar es usted si le cree al Señor. Ahora llegó su turno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora llegó tu turno de ser usado por Dios. Y Dios lo lleva a Ezequiel como una herramienta estratégica, mi hermano, para ser una herramienta de restauración, para ser una herramienta de unidad, para ser una herramienta de sanidad. Aleluya. Este hombre va a ser usado para restaurar. Donde está Dios, todo se restaura, todo se transforma. ¿Cuántos lo creen? Mi hermano, tal vez usted no lo crea, pero usted se tiene que preparar, porque Dios te va a levantar, porque Dios te va a usar. Yo no sé cómo, yo no sé en qué manera, yo no sé en qué momento, yo no sé en qué lugar, pero prepárese, porque Dios está buscando a alguien que le crea al Señor. Yo todavía no entiendo, mi hermano, a veces cómo es que todo esto que yo veo hoy con mis ojos se dio, pero sí sé una clave, es que alguien estuvo dispuesto a decirle que sí al Señor. Alguien estuvo dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, y yo te puedo servir, aquí estoy. Tal vez no soy el más indicado, no sé tanto, soy medio torpe, Señor, pero yo te quiero servir, yo estoy dispuesto. Si vas a usar a alguien, úsame a mí. Señor, si vas a hacer a alguien para restaurar a otros, úsame a mí. Dios anda buscando, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aleluya. Y Dios te está llamando hoy para que le digas: Señor, úsame a mí. Quiero decirte que hay muchos que fueron mejores que yo, que tenían más capacidad, que tenían más talento y tenían más unción, pero muchos le dijeron que no al Señor, y yo le dije que sí. Como le dije que sí, oh, Dios dijo: trato hecho. Y acá estoy diciéndote que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él te puede usar para restaurar a otros, para sanar a los enfermos, para restaurar familias, para levantar a los jóvenes. Si tan solo usted le dice: sí, Señor, yo quiero. Aleluya, sí, Señor. Así que lo primero que Dios necesita para hacer un milagro es un hombre dispuesto, es una mujer dispuesta, es un corazón dispuesto. Quiero preguntarte: ¿habrá alguien dispuesto aquí en esta noche? Que Dios me use. Señor, yo quiero servirte. Por eso me gusta la gente que quiere servir a Dios. Ahora, fíjense cómo no: pastor, yo quiero servir. Bueno, vamos a enviarlo al Valle de Huesos Secos. No, para mí deme la plataforma, a mí deme, no sé, para predicar, a mí deme un aniversario. Un hombre dispuesto es obediente para ir y meterse en el Valle de Huesos Secos. Por eso mi mamá a veces lo cuenta con toda su simpatía, que yo la vi a ella recorriendo los barrios con la bicicleta, metiéndose dentro de la villa, a orar por gente, a orar por los enfermos, a orar por los necesitados, en los hospitales. Yo andaba con ella en los hospitales, en diferentes lugares, orando por los necesitados. Eso es meterse en los valles de Huesos Secos, en familias destruidas, en lugares donde hay verdadera necesidad, que está en todas partes, ¿no? Porque hemos visto también grandes necesidades en casas de lujo, también hemos visto valles de Huesos Secos. Los valles de Huesos Secos no están solamente en los lugares donde se ve visiblemente, sino también en lugares donde gente tal vez que parece tener mucho, pero en realidad no tiene nada. Y allí alguien que está dispuesto a servir a Dios dice: ok, Señor, yo voy. Si tú me mandas, yo voy. No tengo ganas. Nadie le gusta estar en medio de un valle de huesos secos, pero allí lo mandó el Señor con una palabra. A nadie le gusta a veces obedecer y que Dios te mande a algún lugar, pero si Dios te plantó, si Dios te manda, Dios te respalda. ¿Cuántos lo creen? Miren, Monte Grande era un valle de huesos secos para la iglesia. Yo doy gloria a Dios por todas las iglesias que se están levantando en Monte Grande, por todo el movimiento. No solamente nosotros, sino un montón de ministerios y iglesias que se están levantando y que están creciendo. Y por supuesto que el diablo le revienta que la iglesia crezca, el diablo le revienta que la iglesia se fortalezca, que sigamos avanzando. Y quiero decirte algo: tal vez Monte Grande en otro tiempo podría haber sido llamado un valle de huesos secos, pero Dios comenzó a levantar un ejército poderoso. Dios está levantando, y estoy orando, mi hermano, para que te actives en el nombre de Jesús y comience la multiplicación. Que alguien se active, le crea al Señor, empiece a orar por los vecinos. Que alguien se active en el nombre de Jesús y comienza Dios a usarte. Aleluya. ¿Cuántos lo creen a eso? Se necesita un hombre, pero número 2, se necesita una palabra. Diga conmigo: se necesita una palabra. Es que estaba el hombre dispuesto, pero ahora el Señor
suelta una palabra, le pregunta a él: ¿qué crees? ¿Vivirán estos huesos secos? Cuando Dios le pregunta esto al profeta Ezequiel, posiblemente es porque sabe que lo que él está mirando no es lo mismo que está viendo Dios. Porque lo que Ezequiel ve son valles de huesos secos, y lo que Dios mira es un gran ejército. Dios no mira como vemos nosotros. Hoy estás viendo todo mal, pero Dios ya ve todo bien. Hoy te estás viendo enfermo, pero Dios ya te ve sano. ¿Cuántos lo creen? No llegamos a comprender a veces el poder que tiene la palabra de Dios. Escuche esto. Yo me volví en un enamorado de la palabra de Dios. Ustedes saben que mis comienzos fueron no de predicador. De hecho, yo no quería ser predicador, sino que a mí siempre me apasionó la música y la adoración, y a mí me encanta cantar al Señor. Podría estar, usted me pone ahí 3 horas, yo canto 3 horas y adoro al Señor. Pero aprendí que para ser un gran director de alabanza, uno tiene que ser un gran lector de la palabra. Claro, porque la palabra tiene un poder extraordinario. Por eso, cuando uno canta la palabra, cuando uno declara la palabra, cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno recibe la palabra tiene un poder que impacta los corazones. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar más la Biblia y a empaparme de la palabra y a leer la palabra, porque la palabra está el poder de Dios. ¿Alguien lo puede creer a eso? Diga conmigo: una palabra. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. La palabra. Escuche esto. La Biblia dice en Génesis que Dios no hizo la luz, sino que Él dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Él le habló a la tierra y la tierra produjo las plantas. Es decir que en la palabra de Dios hay un poder extraordinario, hay un poder creativo, porque cada vez que Dios dice, se hace. Aleluya. Cada vez que Dios habla, Él crea con su palabra. Mi hermano, el principio es que todo lo que Dios te dice, Él lo va a hacer en tu vida. Que Él nunca te miente, que todo lo que Dios te dijo se te va a cumplir. Cuando Dios dice hágase la luz se tiene que hacer. Así funciona la palabra. Por eso cuando usted viene a recibir una palabra, no solo a escucharla, sino a recibirla, toda palabra que usted le crea al Señor, si Dios te lo dijo, se te va a cumplir. Si lo dijo el hombre, no se cumple, pero si lo dijo Dios, tarde que temprano se cumple. Yo quiero decirte, todo lo que Dios te dijo este año que pasó, este año se te va a cumplir. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Aleluya. Yo no sé a quién estoy hablando, pero alguien le tiene que creer a la palabra poderosa de Dios. Sí, Señor. Es que escuche, en la palabra de Dios hay un poder sobrenatural. A mí me gusta escuchar mucho contenido, y en internet yo consumo mucho contenido y palabra y tantas cosas, pero yo escucho por allí cosas que no están mal, cosas que no voy a ponerme en contra ni entrar en debates, pero cosas que no están mal. Uno escucha reflexiones, psicología, cosas muy bonitas, motivación, que también está muy bueno, extraordinario. Pero la palabra de Dios, la palabra está viva. No solamente es una enseñanza, sino es una palabra que toca, que se penetra el alma. ¿Cuántos lo creen? Esa es la palabra de Dios, la palabra que entra hasta lo más profundo de tu corazón. Hablar la palabra produce los milagros. ¿Cuántos lo creen? Y el otro día yo escuchaba el testimonio de un pastor. Él es un pastor argentino que está en Suecia, allá en el norte de Europa. Y él es un apóstol de Jesucristo tremendo, un hombre de Dios, predicador en las naciones. Uno lo ve impresionante. Y él contaba su testimonio. Se fue a vivir desde muy pequeño con sus padres a Suecia. Y él era un adolescente. Entonces él decía: yo tenía 15, 16 años y entré en una rebeldía total. Yo era la oveja negra de mi casa. Yo era el peor de todos mis hermanos. No quería estudiar, quería vivir de fiesta. Me había rebelado contra mi familia. No quería ir a la iglesia de ninguna forma. Pero un día me invitaron porque venía un predicador argentino. Y tal vez algunos que son viejitos se van a acordar. Un predicador que ya falleció, y se llama Ader Quigioni, un hombre de los legendarios, ¿no? Algunos ni saben quién es. Pero él dijo que en esa reunión había sido invitado a predicar a Suecia,
Dice, yo entré, dice, medio rebelde y me senté, puse los pies arriba de la silla, dice, y estaba ahí como que, ¿qué me importa? Dice, no, pero fui obligado, tal vez, mi mamá me llevó y como venía un invitado, entonces yo fui a ver qué decía, y era un hombre mayor y comenzó a predicar. Y él dice, y yo no sé qué pasó, yo no sé qué fue lo que sucedió, pero al cabo de un rato de la predicación de él, yo comencé a llorar. Yo no me acuerdo bien qué decía, pero algo comenzó a palpitar fuerte en mi corazón. Dice, cuando terminó el mensaje, yo no sé por qué, yo no sé cómo, pero yo estaba delante del altar levantando las manos. Dice, y ese día Dios transformó mi vida para siempre, porque ese hombre tenía una palabra de Dios en su boca. Quiero decirte algo, mi hermano, la psicología es buena, las reflexiones son buenas, la motivación es buena, pero la palabra de Dios transforma los corazones. La palabra de Dios restaura a los que están destruidos. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios renueva. La palabra de Dios es alimento para el espíritu. Oh, alguien tiene que tener una palabra. Alguien tiene que llevarse una palabra en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Oh, si usted habla la palabra, el milagro sucederá. ¿Cuántos lo creen a eso? Aleluya. Escuché otra anécdota muy buena. No sé si alguien recuerda debemos tener acá nosotros los Nuevos Testamentos, esos chiquititos, azules. ¿Alguien se acuerda de esos? También venían en blanco, creo. Esos Nuevos Testamentos los hacen una agrupación que llaman los Gedeones. Los Gedeones son un grupo de empresarios de todo el mundo que siembran para imprimir esos pequeños Nuevos Testamentos. Ellos los reparten en hospitales, en cárceles, en diferentes lugares, ¿no? Y yo en la provincia del Chaco, en la tierra donde nació mi mamá, en la ciudad de Villa Ángela, allí un día estaba predicando una noche y se me acercó un hombre, y yo recuerdo que nunca me voy a olvidar porque yo era muy jovencito y estaba predicando, y ese hombre luego, que nunca me había pasado eso, estaba ministrando y estaba dándole una palabra, y este era un gringo grandote, una iglesia muy pequeña, pero mientras yo estaba orando por él, yo estaba dando una palabra, yo veo que él saca algo del bolsillo así, y él estaba llorando, orando, y él sacó así algo y me lo puso acá en el bolsillo. Muy loco eso. Y este hombre está en otro nivel de que yo, pero no estoy diciendo que, no estoy tratando de decir que uno haga esas cosas, pero me sorprendió, nunca más me volvió a pasar. Y después, cuando terminó la reunión, él me dijo, pastor, yo sentí en ese momento que usted me estaba soltando la palabra que yo tenía que sembrar en su vida, dijo. Y me sembró. Y después me contó, él era un hombre de campos, de muchísimos campos en la provincia del Chaco, sembraban algodón. Y él me contó que él era parte de la asociación de Gedeones, ¿no? Y que eran de aquellos que sembraban para fabricar las pequeñas Biblias. Y entre todas esas anécdotas, ¿no? Porque uno dice, esos libritos a veces yo lo vi en los hospitales tirados, ¿no? Los guardan, los dejan por ahí tirados, que yo por algún lugar. Me contaron una anécdota de que esos Nuevos Testamentos fueron a la cárcel, y en la cárcel iban a predicar a los presos, y había unos que eran medio rebeldes, así que uno dijo, miró el librito y dijo, uy, esta hojita me viene espectacular para hacerme un cigarrillo de marihuana. Esa hojita, ¿verdad? Justito la medida, dice, así que... Y el hermano le dijo, mirá, vos haces lo que vos quieras, lo único que te pido, dice, dice que si te lo querés fumar, dice, fumátelo, pero antes de fumarlo, léelo. Así que ¿saben qué hizo? El desgraciado se fumó a Mateo. Después se fumó a Lucas. Pero antes de fumarse a Juan, leyó Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a ese tipo yo lo escuché diciendo y contando ese testimonio, que él cuando leyó eso, algo pasó dentro de su corazón, algo pasó dentro de su espíritu, y cayó de rodillas y digo, yo quiero ese Jesús que necesito me cambie. Mi hermano, te estoy diciendo que una palabra de Dios puede cambiar el corazón más duro. Una palabra de Dios puede cambiar y transformar el corazón más herido. La palabra de Dios tiene poder. Por eso en esta noche quiero declararte la palabra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si usted le cree, Él en esta noche puede cambiar tu vida para siempre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. La palabra de Dios está viva.
La palabra de Dios te hace caminar por encima de las aguas. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Aleluya. Y quiero terminar. ¿Me dan 2 minutos más? Quiero invitar a la banda si me pueden acompañar estos últimos minutos. Mi hermano, se soltó la palabra. Dijo: profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos y vivirán. Y cuando él tomó la palabra y soltó la palabra, comenzó el milagro. Cuando usted sea capaz de soltar una palabra, comienza el milagro. Mi hermano, usted no necesita que yo le suelte una palabra. Usted en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Si usted es capaz de hablar palabras de vida, yo sé que esta semana Dios va a usar tu boca para ver milagros. Esta semana usted va a declarar con su boca lo que sus ojos van a ver. Mi hermano, y comenzó el milagro. Toque el hombro de alguien, dígale: comenzó el milagro, ya comenzó. Se comenzó a mover los huesos secos, ya comenzó el milagro. Todavía no está terminado, pero ya empezó en tu vida. Dios ya está obrando y los huesos secos se empezaron a mover. Y dice: empezó una revolución, empezó un temblor. Algo, mi hermano, comenzó a suceder en el mundo espiritual, mi hermano, y comenzó a formarse una estructura. Los huesos se empezaron a unir con los huesos, porque donde está la palabra de Dios siempre hay unidad. Donde hay la palabra de Dios siempre hay unidad. No hay división, sino que une. Aleluya. Une a la iglesia, une a la familia. ¿Cuántos lo creen a eso? Esa es la palabra profética que suelta Ezequiel. Es una palabra de unidad, no es una palabra de división, sino es una palabra que viene para unir al pueblo de Israel. Y yo creo que en este tiempo Dios te va a unir a la iglesia como nunca antes. Dios te va a unir al cuerpo de Cristo como nunca antes. Cada hueso con su hueso, cada articulación comenzó a estar en su lugar y comenzó a subir tendones y carnes y empezó a formar un ejército, una estructura, mi hermano. Y fueron, dice, se pusieron en pie. Ya eran una estructura, tenía forma, iba bien, pero faltaba algo. Faltaba espíritu en ellos. Había estructura, pero no había espíritu. Y lo tercero que se necesita para ver un milagro en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que sople vida. Aleluya. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios sopló, vino vida sobre los huesos secos. Cuando el Espíritu Santo sopla y el Espíritu Santo se manifiesta, la muerte retrocede. Mi hermano, Pedro y los discípulos estaban en el aposento alto y sabían mucho y tenían estructura, pero no tenían espíritu. Y el Señor les dijo: esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Mi hermano, yo le estoy hablando de una generación de hombres y mujeres de Dios que se van a levantar en el poder del Espíritu Santo, para hacer su obra. ¿Cuántos lo creen? Mi hermano, hasta ahora no te funcionó porque el Espíritu Santo no se había activado, pero será lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando hables, tus palabras van a provocar algo poderoso en el corazón del que te escuche. ¿Cuántos lo dicen amén a eso? Aleluya. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y lo que no funcionaba comenzó a funcionar. Quiero declararte en el nombre, levante su mano en el nombre de Jesús. Quiero profetizarte que en esta noche serás lleno del Espíritu Santo. Serás lleno del Espíritu Santo, y lo que no te funcionaba a partir de esta noche comenzará a funcionar. No será por tus habilidades, será por el Espíritu Santo de Dios que te va a llenar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Y vino la palabra y vino la restauración. Tal vez esta es una buena noche para que usted le hable a su situación, para que usted le hable a los huesos, porque los huesos escuchan la orden. Las situaciones escuchan las órdenes que nosotros damos con nuestras voces. Aleluya. Y vino la restauración y Dios trajo espíritu y fueron un ejército que se levantó poderoso. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Me gustaría que se pongan de pie. Quiero declarar que en esta noche el Espíritu Santo está soplando aquí. Que Él está soplando para traer restauración a tu vida. Que Él está soplando para traer libertad a los cautivos. Que Él está soplando, y si el Espíritu Santo de Dios sopla, la muerte retrocede. Él sopló espíritu de vida y los huesos secos revivieron. Yo tengo un Dios que restaura. Tengo un Dios que sana. ¿Cuántos lo creen? Puede levantar su mano en alto. Yo sé que el Espíritu Santo está fluyendo aquí.